Dios es bueno. Amén, hermanos. Vamos a la palabra del Señor, hermanos, a Romanos capítulo 12. Saludamos, si por ahí están los pastores, Dios los bendiga. Bendecimos a todos los hermanos y amigos que están conectados ahí en vivo en este momento, y los que nos van a ver en diferido, pues también Dios los bendiga, los que están en Facebook y allá en YouTube también. Dios bendiga a toda la audiencia que nos visita ahí en la página oficial de la iglesia. Estamos en Romanos capítulo 12. Vamos a orar primero. Padre, te damos gloria, mi Dios. A ti sea toda la alabanza, a ti sea toda la oración hoy y por todos los siglos de los siglos, mi Dios. Te damos gracias porque nos permites estar en tu casa en esta tarde, mi Dios. Gracias porque estamos, Señor amado, no literal, pero espiritualmente, Padre, sentados a la mesa donde en este momento se va a servir tu palabra, que es el pan de vida, el pan para nuestra alma, para nuestro espíritu, mi Dios. Te ruego que esta palabra bendiga nuestra vida, Padre. Bendiga a la iglesia desde el mayor hasta el menor y a todos los que van a ver y a escuchar tu palabra a través de los medios sociales, mi Dios. En el nombre de Jesús, Padre, tu palabra no vuelve vacía. Tu palabra tiene un propósito. Te ruego, Padre, que ese propósito se lleve a cabo de una manera especial, Señor, y que uses mis labios. Usa todo mi ser para la gloria de tu santo nombre. Heme aquí, Espíritu Santo, dirígeme y guíame en el nombre de Jesús. Amén y amén. Solamente un versículo, hermanos, es el versículo número 1. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pues que se pusieron de pie, siéntense, gracias. Levanten las manos los que vinieron en la mañana, iglesia. No les dé pena, levanten las manos los que vinieron en la mañana. Algunos. ¿De qué se habló en la mañana, hermanos? De la adoración, ¿verdad? Yo tengo la convicción, hermano, de que en Dios no hay casualidades, iglesia. De que Dios no hace nada al azar, iglesia. Dios tiene un propósito en todo. ¿Cuántos dicen amén? Hasta en lo más mínimo Dios tiene un propósito, hermanos. Hasta en lo más mínimo, iglesia. Esos mosquitos que por ahí nos fastidian a veces, hermanos, hasta Dios tiene un propósito con ellos en la naturaleza, hermanos. Hasta los miembros más pequeños que hay en nuestro cuerpo, Dios los puso ahí con un propósito, hermano. Hasta los vellos, hermano, en los oídos, dentro de la nariz, tienen un propósito, hermanos, aunque a veces se miren mal. Pero Dios tiene un propósito en todo, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y si hablamos de su palabra, hermanos, pues con más razón. Durante toda la semana anduve pensando qué vamos a hablar, hermano, porque fíjense que siempre hay esa preocupación. Por eso oren por nosotros, hermanos. No se van a traer un sermón, hermanos, imagínense. Por eso hay que orar por los líderes. Y siempre me traía el Señor, habla acerca de la necesidad de adorar, de la oración. Y me desviaba por otro lado, pero otra vez volvía ahí. Bueno, Dios, amén. Y resulta que el hermano en esta mañana nos ministró sobre esa área. Y yo entiendo, hermano, que Dios nos está hablando en este día. Y yo entiendo, hermano, que Dios, hermano, nos habla. Y yo entiendo, hermano, que Dios tiene un propósito, hermano, porque la adoración, hermano, es un área indispensable en la vida de todo creyente, hermano. Todo ser humano, hermano, todo ser humano por naturaleza tiene necesidad de adorar a algo o a alguien. La adoración es una necesidad, hermanos, en todo ser humano. Que no quieran adorar al Dios verdadero es otra cosa, hermanos, pero la adoración es una necesidad natural en todo ser humano, hermano. ¿Está entendiendo, hermano? La adoración, hermano, sencillamente, hermano, de una definición en la mañana, pero vamos a añadir un poquito más.
La adoración es reverenciar y honrar con sumo honor al Dios verdadero. Reverenciar y honrar con sumo honor al Dios verdadero, pero también es amar en extremo. Es declarar y reconocer la excelencia de Dios. Todavía no se duerme, hermano. Es reconocer la excelencia, hermanos, y declarar, hermanos, lo grande que es el Señor, Dios Todopoderoso. Si vemos el significado bíblico de adoración, hermanos, implica nuestra sumisión completa al Dios en el cual nosotros decimos creer, hermano. Nuestra sumisión completa hacia Él. En el Antiguo Testamento, hermanos, la palabra más frecuente que se usa para adoración, hermano, es saca, que significa inclinarse, hacer reverencia. Inclinarse, hacer reverencia, hermanos, delante de Dios. Y un ejemplo supremo, hermano, de inclinarse y hacer reverencia, hermanos, es el ejemplo de Job. ¿Cuántos se acuerdan de Job, hermanos? Amén. Hermano, Job es un ejemplo supremo de adoración, hermanos, que le demostró a Satanás que su comunión con Dios no dependía de la abundancia, no dependía de nada de eso, dependía de una comunión directa entre él y su creador. Cuando uno por uno de los criados le llegaron con las noticias fatales ese día, hermanos, lo más cruel, creo yo, hermano, como padre, lo más cruel y lo más terrible es escuchar una noticia, hermano, de que todos sus hijos murieron en un mismo rato, todos, hermano. ¿Y qué hizo Job, hermano? Blasfemó, murmuró, renegó, habló mal de Dios, maldijo a Dios como pretendía Satanás. Dice la Biblia que se rasgó sus vestidos. Y dice que se inclinó, hermanos, se inclinó a tierra y dijo estas palabras solemnes: Jehová Dios quitó, Jehová Dios dio y Jehová Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. ¿Qué hizo, hermanos? Adoró, hermanos. Sumisión completa delante de Dios. Sumisión completa delante de su Creador. Los tres sabios, o que tradicionalmente se les conoce como los tres reyes magos, que no son ni reyes ni magos, vamos a dejarlo, los tres sabios, que de una manera entendieron, hermano, que iban a ser el Mesías. Después que llegaron a Jerusalén, anduvieron indagando en dónde iban a ser, hermanos, el Mesías prometido. Después que le dijeron, bueno, está profetizado en Isaías que van a ser en Belén, y para allá fueron. Cuando llegaron, dice la Biblia que miraron al bebé, al niño en el pesebre, y cada uno de ellos, hermano, le ofreció un presente digno de un rey. Le ofrecieron, oiga, hermano, le ofrecieron oro, le ofrecieron, amados, mirra, le ofrecieron incienso. Oiga, hermano, y lo más hermoso es que se inclinaron delante de él y le adoraron. Se sometieron a él de una manera total, porque ellos entendieron que ese bebé no era cualquier bebé. Entendieron que ese era el verdadero rey de los judíos, el verdadero rey de reyes y señor de señores. Entendieron que él era más grande que todas las cosas, y aunque era un bebé, hermanos, pero le adoraron, se sometieron a él en adoración. Son solamente dos ejemplos, hermano, de adoración delante de Dios. La adoración, hermanos, escuchen esto. La adoración es inseparable. Oiga, la adoración es inseparable de dos cosas. La primera, hermanos, la adoración es inseparable de la alabanza. La alabanza es magnificar, es decir, engrandecer, ensalzar el nombre de Dios. Es darle loor, darle gloria, darle honor al Señor Dios Todopoderoso. Y obviamente, hermanos,
La oración, la número 2 es la oración, porque hermanos, en la oración, es inevitable adorar a Dios, hermanos. Es decir, es inseparable, la adoración es inseparable de la alabanza y de la oración, porque en la oración, cuando se ora de corazón, cuando hay hambre y sed de Dios, hermanos, es inevitable darle unas palabras de adoración a Dios. Es inevitable, van de la mano, hermano, la adoración, la alabanza y la oración. Y cuando estas cosas se hacen de verdad, hermano, no hay duda, hermano, de que Dios se agrada. No hay duda, hermanos, de que en el cielo el reino espiritual se mueve, hermanos. No hay duda de que, amados hermanos, lo que atemos aquí en la tierra en el nombre de Jesús será atado en el cielo, y lo que se desate en el cielo en el nombre de Jesús será desatado en la tierra, hermanos. Cuando se juntan estas tres cosas, hay poder, hermanos. La gloria de Dios se mueve, pero es necesario que la iglesia tenga ese paso al frente, hermano, para darle adoración al Dios que dice creer. Vamos a dar unos pasos muy gigantes, hermanos. Espero que me entiendan. Muy gigantes, porque el hermano habló de esto en la mañana y tuvimos que hacer unos ajustes en el formato, hermanos. Pero eso es bueno, porque Dios nos está hablando. La adoración en el Antiguo Testamento, hermanos, para ser precisos, allá en Génesis, en los tiempos patriarcales, pensemos, hermano, en aquellos años, solamente una idea. Pensemos en aquellos hombres, hermanos, con barbas largas, así como los de Albú, bueno, aquí no hay ninguno, largas, hermano, con esas vestiduras flotantes, con esas túnicas. Pero esos hombres, hermanos, la manera de adorar de ellos, hermanos, era a través de ofrendas. Construían altares, consagraban espacios para la adoración delante de Dios. La Biblia, hermano, escuche esto, la palabra no da detalles lo que hacían, pero al ellos ofrecer ofrendas, sacrificios, construir altares, hermano, obviamente, hermanos, adoraban a Dios. A veces, hermano, como en el caso de Jacob, cuando iba viendo de Esaú, que llegó a aquel lugar que la Biblia dice, hermano, que ya el sol se había puesto y que dice que se acostó a dormir, y que puso como cabecera, hermanos, una almohada de esa de pluma de avestruz. No, puso de almohada una tremenda roca, una piedra, hermanos, y dice que se durmió, pero ahí tuvo un sueño Jacob, y dice la palabra que soñó, y dice que miró una escalera que un extremo tocaba la tierra y el otro extremo tocaba el cielo, y dice que ángeles bajaban y subían. Es decir, miró la gloria de Dios en ese sueño y se despertó asustado. Y dice la Biblia, hermano, que una piedra, esa piedra que usó como almohada, la consagró, la puso como señal delante de Dios, e hizo una promesa, hizo un voto en ese lugar. Obviamente, hermano, adoró a Dios. Adoró a Dios. Es decir, que los patriarcas, hermano, tenían ese punto, hermano, que ellos creían en un Dios que se acercaba a ellos cuando le adoraban. Creían en un Dios, hermano, que cuando se le buscaba, se le hallaba, y que era digno de ser adorado por sobre todas las cosas. Caín, Abel, cuando se presentaron delante de Dios, ofrecieron ofrendas delante de Dios. Obviamente no hay detalles, pero de seguro adoraron. Después de ese caso de Abel, hermano, Adán y Eva tuvieron otro hijo que le pusieron Set. Y Génesis 4:26 dice, hermano, que Set tuvo otro hijo que le puso Enos, hermano, o Enos. Y dice la Biblia que la descendencia de Enos, hermano, fueron los que comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y la palabra invocar es un sinónimo de adorar a Dios. Y de esa descendencia vinieron los hijos de Dios, que habla Génesis capítulo 6, que con el tiempo se juntaron con los hijos de los hombres. Hasta aquí vimos un paso, ¿me entendieron, hermano? Bueno, vamos a dar otro. Cuando Noé salió del arca,
Cuando Noé salió del arca, y la Biblia dice, hermano, obviamente se llevó sus días. Yo quisiera que el hermano pusiera rápidamente Génesis capítulo 8, versículo 20. Dice la Biblia específicamente, hermano, que Noé dice que ofreció holocaustos, pero primero dice que hizo, que edificó, ¿qué, hermanos? Edificó un altar. ¿A quién, hermanos? A Jehová, ¿verdad? Así dice la Biblia. Y en ese altar, hermanos, tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia. ¿Y qué dice que hizo sobre el altar? Ofreció holocausto, es decir, que adoró a Dios, hermanos. Y la primera parte del siguiente versículo, la primera parte, esto es interesante, hermano. Como dice, y percibió Jehová. ¿Qué dice, iglesia? Ajá, y percibió, es decir, que el Señor desde el cielo olió. Le fue agradable, hermanos, ese olor. Es decir, que le fue grato, le fue agradable ese olor de adoración que Noé le ofreció. ¿Entendió este punto, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? Que Jehová percibió olor grato. Ya ven, hermanos, que en todo tiempo se ha adorado a Dios. Y si hablamos de Abraham, hermanos, es otra cosa. En Génesis 12, hermanos, cuando le dio la promesa al Señor, construyó un altar y adoró. Y así sucesivamente, hermanos. Es decir, que desde los tiempos antiguos, hermanos, había esta necesidad de adorar a Dios. Y como los teólogos dicen, hermano, que Job vivió en los tiempos de dos patriarcas, pues usted y yo estamos muy familiarizados con eso. La Biblia dice que todos los días este Job, hermano, este varón de Dios, hermano, recto, perfecto, hermano, justo delante de Dios, dice que ofrecía holocaustos delante de la presencia de Dios, delante de Dios, es decir, que adoraba delante de Dios. ¿Entendemos ese punto, hermanos? De la necesidad que hay de adorar al Dios Todopoderoso. Hay poder en Jesús. Después, hermano, vamos a dar otro paso más grande. Después, hermano, del tiempo de los patriarcas, llegamos, hermanos, al Éxodo y al Levítico, hermanos, que donde nos aprendemos por la palabra que el lugar de adoración se instituyó con la construcción del tabernáculo. Repito, hermanos, el lugar de adoración se instituyó con la construcción del tabernáculo. La palabra tabernáculo, hermanos, sencillamente quiere decir morada. La comunión de Dios con su pueblo. Es decir, amados hermanos, que Dios tomó la iniciativa de habitar en medio de su pueblo. Mire lo que dice Éxodo capítulo 25, versículo 8. Porque en Éxodo 25 la Biblia dice, hermanos, que Dios le mandó a Moisés que le pidiera ofrenda al pueblo, hermanos, y ahí la Biblia dice de lo que le llevaron, la ofrenda para la construcción del tabernáculo. Y Dios le dice, y harán un santuario para mí. ¿Y qué dice la segunda parte, hermanos? Y habitaré en medio de ellos. ¿Y sabe qué, hermano? Dios habitaba en medio del pueblo. ¿Y sabe qué, hermano? Ahí descendía la gloria de Dios en medio del pueblo, en el tabernáculo, hermanos. Porque ahí estaba la presencia de Dios. Por eso bien decía el salmista, bendito, bendito el pueblo cuyo Dios es el Dios de Jacob. Bienaventurada la nación que tiene como Dios al Dios verdadero. Y esta bendición cayó sobre la nación de Israel, porque para este tiempo ya habían hecho el pacto allá en Éxodo 19 y 20. Ahí Dios, hermano, los tomó como pueblo, como nación suya, y el pueblo lo tomó como su Dios, como su rey, por sobre todas las cosas. Y Dios prometió habitar en medio de ellos. ¿Dónde? En el tabernáculo. Así que podemos entender que el tabernáculo llegó a ser el punto central para la comunión con Dios, tanto personal como nacional. Ahí nuevamente vamos a ver otra cita bíblica en Éxodo capítulo 33, versículo 7.
Miren, hermano, ponga atención a lo que vamos a leer, hermano, porque vamos a llegar a una conclusión. Estamos dando pasos grandes. Ponga atención y no se duerma. Éxodo 33, versículo número 7. Miren, en adelante hasta el 11. Miren, y Moisés tomó el tabernáculo después de que se construyó y lo levantó lejos del campamento y lo llamó tabernáculo de reunión. Dice así la Biblia, hermanos. El siguiente, hermanos. Y cualquiera que buscaba ¿a quién? A Jehová. Cualquiera que tuviera esa necesidad de buscar a Dios, salía ¿a dónde, hermanos? Al tabernáculo de reunión, que estaba fuera de ¿dónde? Del campamento. Miren, hermanos, es que sí, hermano, ya Dios estaba ahí. Aquel que tuviera necesidad de ir a adorar, aquel que tuviera necesidad de ver, de recibir bendición de Dios, salía al tabernáculo de reunión. Luego sigue el 9, hermano, por favor. Vamos, siguiente versículo, hermano. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Descendía la gloria de Dios, hermanos. Y Jehová hablaba con Moisés. El siguiente, el 10. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda. ¿Y qué hacía el pueblo, iglesia? ¿Qué hacía el pueblo, iglesia? Adoraba, hermanos, porque descendía la presencia de Dios ahí, hermanos, al tabernáculo. Cuando Moisés entraba a ese lugar, hermanos, es que era maravilloso, hermanos. Y no se iban a dormir, hermanos. No se iban a jugar con el celular al tabernáculo, no iban a ver a whatsappear, como dicen por ahí. No iban a que sonar el messenger de allá del pueblo, del rancho, de la aldea. Iban y adoraban a Dios. El último versículo, ponga Alejandra, por favor. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Y la Biblia dice, hermanos, que Dios hablaba con Moisés. Yo entiendo, hermanos, que Dios, si se le busca de corazón, Dios está uno lo encuentra en la privacidad de su casa. Dios está en todo lugar. Pero la Biblia dice que ahí en el tabernáculo Jehová hablaba con Moisés. Es que no hay otro lugar como la casa de Dios, hermano. Es que no hay otro lugar como la casa de papá, hermanos. Hermanos, que no hay otro lugar como la casa de Dios. Hermanos, es que aquí está Dios en su pueblo, hermanos. Aquí Dios nos alimenta con su palabra. Aquí Dios nos habla. Aquí Dios nos ministra. Aquí Dios nos edifica, hermanos. No es lo mismo, aunque quisiéramos decir la verdad, pero no es lo mismo, hermano. No hay otra cosa más bella que estar en la casa de Dios. Bueno, ya vamos a hacer vamos a aprender algo en esta hora, hermanos. Siempre decimos, hermanos, que como dice el salmista David, que él prefería estar en las atrios de la casa de Jehová que habitar en moradas, hermandad, ¿verdad? Y es que David, hermanos, por más que era un hombre de Dios, hermanos, quienes escribieron ese Salmo 84 fueron los hijos de Coré, los ministros que ministraban en el santuario. David, aunque era rey, no tenía la bendición de entrar al santuario. Eran los hijos de Coré, hermanos, los levitas, que añoraban la casa de Dios. Amén. Ok, hermanos. Ok. Ya hablamos un poquito acerca de la institución de la adoración en el tabernáculo. Vamos a hacer otro paso más grande, ¿ok? El cuarto paso, hermanos. Durante el periodo de los reyes, entendemos que, por ejemplo, hermanos, cuando aparece en la escena bíblica el profeta Samuel, la Biblia dice, hermanos, que era una decadencia espiritual tremenda, hermanos. Samuel trajo un avivamiento al pueblo, unificó las tribus. Es decir, hermano, trajo un despertar espiritual en el pueblo de Israel. El segundo rey que ungió fue David, eso lo sabemos, hermanos, eso lo sabemos. Y David, hermanos,
mire, el rey David era un hombre apasionado por Dios. Hermano, David era un hombre apasionado, hermano, con sus defectos y todo, pero un hombre que amaba a Dios. Estaba enamorado de Dios. Era un hombre apasionado por Dios. Era un hombre, amados hermanos, que deseaba en su corazón más que nadie edificar la casa de Dios. Ya sabemos que Dios no se lo permitió, hermano, pero sí David proveyó, hermano, tanto los planos como los materiales, hermano, como dinero. Y lo más tremendo, hermano, como era un ministro, era un músico. Era un músico, hermanos. Y era un tremendo músico para Dios. Tremendo, hermanos. Era un ministro de alabanza. Es decir, hermanos, que él organizó la orquesta que iba a cantar delante de Dios, adorar a Dios. Organizó lo que conocemos nosotros como los grupos de adoración, de alabanza. Es decir, que David organizó, hermanos, la adoración delante del Señor, porque esa era su pasión. Esa era una de sus pasiones que David tuvo en este mundo. Pero no se me duermen, hermanos. Qué bueno. Amén, hermanos. Bien. En Crónicas, capítulos 5, capítulos 6 y 7. Ahí nos habla, hermano, cuando se inauguró, cuando se hizo dedicación del templo, de la casa de Dios. Hermanos, ese es un ejemplo de una adoración suprema. La Biblia dice, amados hermanos, que se ofrecieron delante de Dios miles de sacrificios, tanto de bueyes como de ovejas. La Biblia dice, hermanos, que los levitas, los ministros, hasta no podían ni ministrar dentro de la casa de Dios por la gloria de Dios que estaba ahí. No se podía ministrar debido a tanta gloria que había ahí. Cuando Salomón oró, hermanos, fue algo supremo, hermanos. Eso es algo supremo, hermanos. La casa de Dios, el primer templo, fue una de las obras más grandes, hermanos, que fueron dedicadas a la adoración al Dios de Israel, hermanos. El templo, hermanos, el templo, amados hermanos, fue el lugar en donde Dios puso su nombre. Hermano, Dios por su perfecta voluntad puso su nombre en Jerusalén, hermano. Aunque el mundo no quiera, hermano, pero esa ciudad de Jerusalén es la ciudad de Dios, es el monte de Sion, es el monte de Dios, es el lugar que Dios le plugo, quiso poner ahí su santo y bendito nombre, hermano. Es una de las ciudades que ha sido destruida más de 7 veces y se ha levantado porque ahí Dios puso su mirada. Y ahí, hermanos, subía el pueblo a celebrar las 3 fiestas principales, hermanos. Subían para adorar la fiesta de la Pascua, la del Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Fue el punto principal espiritual de la nación de Israel, amados hermanos. Ahí el Señor puso su santo nombre y ahí subían a adorar al Dios de gloria. Pero nosotros, como la iglesia de Cristo, entendemos y sabemos que no necesitamos ya más los sacrificios de adoración como los del Antiguo Testamento, porque Jesús es el Cordero de Dios, hermanos. Jesús es el Mesías. Jesús en él habita toda la plenitud del Dios Todopoderoso. Él es el Dios encarnado. Él es el Dios digno de ser adorado por sobre todas las cosas, hermanos. Porque su sacrificio fue perfecto, una sola vez y para siempre. Por eso que es que a Él adoramos la iglesia hoy en estos tiempos. Hay poder en Jesús. Amén, hermanos. Diciendo esto, hermanos, ¿se recuerdan cuando Jesús, hermano, tomó la última cena? Jesús nos encargó a todos los discípulos de todos los tiempos, tanto los de esa vez hasta el día de hoy, que no nos olvidáramos de 3 cosas. Hiciéramos memoria, número 1, de su muerte. Porque dice que tomó el pan y dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Quisiéramos memoria de Él. Y es que esto, hermanos,
Él murió por nosotros. Él pagó el precio por nuestros pecados. Ese ya es un motivo grande para hacer memoria en adoración delante de Él. ¿Me está escuchando, hermanos? Número 2, nos ordenó que hiciéramos memoria de su resurrección. ¿Me escuchó, hermanos? Que no nos olvidáramos de su resurrección. Número 2, hermanos, porque Él vive, por eso nosotros vivimos. Porque Él es vida, nosotros tenemos vida. Nadie da lo que no tiene, hermanos. Si Cristo tiene vida y Él le da vida y vida en abundancia a los que creemos en Él. Iglesia, ese es un motivo grande para adorar su nombre todos los días de nuestra vida. Dice que la iglesia en esta tarde. Y número 3, la Biblia nos enseña, nos dice que el Señor dijo, hermanos, que no nos olvidáramos de su segunda venida, que es eminente, hermanos. Hablando estas 3 cosas, debemos de adorar a Dios. Debemos de adorar a Dios, iglesia. Y ahora, hermanos, nuestra vida, con toda nuestra vida, con todo nuestro ser, tiene que dar testimonio de que adoramos a Dios, porque eso fue lo que leímos en Romanos 12. Os ruego pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dice así, ¿verdad, hermanos? Vivo, hermanos. Nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia necesitamos adorar. El adorar a Dios, hermano, trae un sinnúmero de beneficios. Yo solamente les voy a mencionar algunos. Miren, hermanos, cuando adoramos a Dios, hermano, la adoración da energía, da sentido al servicio, hermanos. Despierta el interés o despierta la curiosidad de las visitas. Cuando una iglesia adora de verdad, llega alguien y dice, ah, caray, aquí algo diferente. Ah, caray, como que yo no había visto antes. Despierta el interés, amados hermanos. Es decir, que le da sentido al culto, al servicio delante del Señor. ¿Me entiende, hermano? En una iglesia donde está plática y plática, ¿para qué viene? ¿Cuándo hubiera venido? Es que le da sentido al servicio de adoración, hermano. Le da sentido al servicio cuando adoramos al Señor en este lugar. La adoración, amados hermanos, prepara el corazón para la palabra de Dios. Mire, hermano, no hay nada más pesado, hermanos, que uno agarre este lugar y que la iglesia se esté durmiendo. Eso es tremendo. A veces unos que deciden, Señor, Dios los bendiga, nos vemos para el otro fin de semana. ¿Por qué se siente a veces ese pesar, ese pesimismo, hermano? No, hermano. La adoración prepara el terreno, el corazón para recibir la palabra. Amén, Señor. Habla que tu iglesia oye, Señor. Habla, Padre, que tu iglesia oye, Señor. Habla, Señor, que tengo necesidad. En mi corazón del pan de vida que descendió del cielo. Prepara el ambiente para la palabra del Señor. Y la adoración, amados hermanos, en la adoración, hermanos, se deja sentir el Señor. Es en esos momentos de adoración cuando se siente la gloria de Dios. Eso la mayoría lo hemos experimentado. Pero quiero atreverme, hermano, a decir que muchos viven de recuerdos y no viven de una experiencia nueva continua. Por eso es que Dios nos ha hablado en este día. Porque la adoración es una experiencia continua, hermanos. Continua. Una experiencia viva, continua, que nunca se acaba, hermano. Hermano, ¿cuánto hace que no se goza? ¿Cuánto hace que no siente esos ríos de agua viva que corren dentro de usted? ¿Cuánto hace, hermano, que no derrama sus lágrimas delante del Señor? ¿Cuánto hace que no siente la presencia de Dios?
¿Cuánto hace, hermano? ¿Cuánto hace que dejó de hacer las primeras cosas? ¿Cuánto hace, iglesia? ¿Cuánto hace, hermano? Que no ha sentido a Dios en su vida. Necesita volver a practicar los fundamentos, los primeros rudimentos de adoración. Despójese de una buena alabanza, hermano, y despójese de una buena adoración para que Dios se glorifique en su necesidad, porque la adoración fortalece, hermanos. La adoración aviva la esperanza en el corazón del creyente. A veces cantamos, puedo tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando todo va mal. Vamos a pasarlo, hermano, de la teoría a la práctica, porque cuando hay adoración, de verdad, hermano, puede haber 1000 problemas, pero Dios trae fortaleza en momentos difíciles cuando se adora de corazón. Amén, hermanos. Y es que, hermano, la adoración también trae perspectiva a nuestra vida. Que no podemos negar, hermano, no podemos negar que las situaciones que hay en el mundo nos afectan como creyentes. Y de repente por ahí la esperanza como que se quiere apagar. De repente por ahí como que los problemas nos quieren agobiar. De repente por ahí como que los problemas nos cansan y que como queremos, como que a veces se quiere tirar la toalla y decirle: Señor, no puedo más. Oh, pero sí, si hay ese fueguito acá adentro, hermano, de repente viene la presencia de Dios y nos dice: levántate, come y bebe, porque todavía tienes que recorrer un camino todavía por delante. Yo creo que eso fue lo que le dijo la hermana Julia allá en Colorado. Mire, ya los hermanos ya casi estaban escuchando el bye bye, pero todavía no dijo Dios, todavía tengo planes con ella, todavía sigue batallando. Pero es que así es Dios, hermano. La adoración, amados hermanos, le da perspectiva a la vida del creyente. Hay poder en Jesús. Y en esos momentos, hermanos, es cuando Dios levanta al hombre y a la mujer. ¿Es alguna pregunta, hermanos? ¿Cómo llegó cómo se desvaneció, cómo se desintegró la adoración en el pueblo de Israel? ¿Por qué fue grande su ruina, hermanos? ¿Por qué fueron traspasados en muchos males? ¿Cuál fue su error? ¿Por qué eran entregados a manos de los enemigos? ¿Por qué 10 tribus desaparecieron sobre la faz de la tierra? ¿Por qué la tribu del sur, Judá, hermano, fue entregado en cautividad 70 años? ¿Por qué? ¿Cuál fue el problema? Y es que, hermanos, los errores que cometió el pueblo, muchas veces la iglesia los comete también. Lo que ellos hicieron, hermanos, es que la Biblia nos enseña, hermanos, que le dieron lugar al ritualismo vacío. Se presentaban delante de Dios, pero ya no de corazón, hermanos. La adoración se convirtió, hermanos, la adoración del pueblo se convirtió en una tradición aprendida. Ya no sé, ya nada más por costumbre, por tradición, porque lo tenían que hacer y lo dejaron de hacer con todas sus fuerzas, con toda su alma y con todo su ser, hermanos. La adoración se convirtió, hermanos, en una cosa rutinaria y no en una actitud de corazón. Le dieron lugar a la indiferencia y, para colmo, hermanos, le dieron lugar al desprecio. Terrible, ¿verdad, hermanos? De manera, hermanos, yo quisiera que vayamos a una lectura rápido a Malaquías capítulo 1. Malaquías capítulo 1, vamos a leer el versículo 7, hermano. Dice el versículo 7, póngale el 6, perdón. La última parte del versículo 6 dice: y decís,
¿en qué hemos menospreciado tu nombre? El Señor contesta: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, lamentablemente convirtieron la adoración a Dios en algo menospreciado. Le traían lo peor al Señor: lo cojo, lo ciego y el inmundo. Hermanos, y Dios se merece lo mejor de nosotros. El Padre dio lo mejor, iglesia. El Padre dio lo mejor, iglesia. Dio a su Hijo unigénito. ¿Por qué no corresponderle de la misma manera dándole lo mejor de nosotros? ¿Por qué no llevamos a la práctica tanto que decimos que fuimos hechos para alabanza de su gloria? ¿Por qué no vivirlo? ¿Por qué no practicarlo? Y darle una adoración continua a Dios que sea grata y agradable. ¿Por qué no, hermanos, hacer sentir bien a Dios, hermano, y que reciba de nosotros esa adoración como olor fragante delante de Él, que perciba algo agradable de nosotros? Hermano, la iglesia, hermano, la adoración está en crisis en las congregaciones, hermanos. La adoración está en crisis porque no todo el mundo le da lo mejor al Señor. No todo el mundo le da lo mejor al Señor, y hay que darle lo mejor a nuestro Dios. Hay que darle el valor, la importancia que se merece la adoración delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén en esta preciosa tarde? No hay empeño, no hay ganas de adorar a Dios. Hay que darle a Dios adoración de calidad, hermanos. Así como le da calidad al jefe en la compañía de trabajo, dele calidad a nuestro Dios. Amén, hermanos. Dios es grande. Yo sé, hermanos, que en el cielo hay millones y millones de ángeles que le adoran de día y de noche, como decía la mañana. Yo sé que hay, hermanos, hay querubines, hay seres vivientes, hay serafines, que no cesan de día y de noche decirle: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, y arroja sus coronas delante de Él. Eso lo sabemos. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios también está interesado en que su máxima creación, la corona de la creación, que es el ser humano, también le adore. Y aún más, que la iglesia redimida por la sangre del Cordero le demos gloria, le demos adoración delante de Él. Eso es que mi iglesia adore, hermanos. Que mi iglesia adore. Yo no tengo la menor duda, hermano, que Dios nos ha hablado en este día. Adoremos a Dios, iglesia. No haga de su vida cristiana una vida de rutina, hermanos. Tengamos un propósito definido, y todo comienza en su privacidad, porque la adoración va de la mano con alabanza y con oración. Cuando usted practicamos estas tres cosas, hermano, de seguro que el amén va a fluir sin que se lo diga. El aleluya va a fluir porque hay algo en su corazón, hay un fuego, hay presencia de Dios. Y no va a necesitar que le digan quién vive para que usted diga que Cristo vive. Solita va a fluir las palabras de adoración delante de Dios. Y ustedes, si practicamos eso, no se va a quedar dormido en el auto, hermano. Va a llegar derechito a la casa del Señor. Si practicamos eso, hermanos, vamos a estar todos los días en la casa del Señor cuando hay servicio. Pensemos en esto. Pensemos en esto. Si antes, hermano, comenzábamos a las 6 y durábamos hasta las 8, un poquito más, entre semana de 7, a veces hasta las 9:30 o 10. Hoy, hermano, es la mitad del tiempo. Dicen por ahí: ¿quién nos entiende? Antes, porque era
problema es acá, que hemos dejado de practicar esos principios que solamente quedan recuerdos. Pero Dios nos recuerda, hermano, que Dios debe de ser adorado por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas, iglesia. Tristemente, hermano, la iglesia carece de conocimiento de Dios. Yo observo, hermanos, yo chequeo. Qué triste es ver, hermano, que se preocupa más por ese mentado jugador que se va a salir, que no se va a salir. Ocúpese de su salvación, hermano. No entren los chismes de los actores, de los jugadores, de los artistas. Entra la palabra del Señor. Porque Cristo le dijo a la samaritana en Juan 4:22: vosotros, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Y cuando hay conocimiento de Dios, sabe quién es Dios, sabe quién es su creador. Oh, hermano, dice: oh, mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es grande. Por eso le adoro, porque Él es excelso sobre todas las cosas. Conocimiento de Dios, hermanos. El que no conoce a Dios, como dicen por ahí, a cualquier santo le adora, hermano. Pero el que tiene conocimiento de Dios solamente sabe que Dios es digno de su temor. Solamente. Gracias, Señor. Que mi iglesia adore, hermano. Que mi iglesia adore. Ese ha sido el mensaje de este día domingo por la mañana y ahorita mismo. Que mi iglesia adore. No viva del recuerdo, hermano. Es una experiencia continua todos los días. Amén, hermanos. ¿Cuántos se que no se goza delante de Dios? Comienza a hacer, le aseguro, hermano, que la rutina se va a ir, el mecanismo se va a ir. Todas esas cosas que son enemigos de la verdadera adoración se van a desaparecer cuando hay una adoración genuina delante de Dios. Amén, hermanos. En esta mañana, esta tarde, yo quisiéramos conciencia y que honremos a Dios, que nos entreguemos al Señor en sacrificio vivo y agradable delante de Él. Amén, hermanos. Póngase de pie, por favor, en esta hora. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Yo sé que el hermano fue atrevido en la mañana y hizo algo muy bueno. Sin instrumentos musicales, hermano, vamos a repetir lo mismo de la mañana y vamos a adorar a Dios. Sé que la música, hermano, nos motiva, es una motivación extra para adorar. Pero no debe de ser solamente la música, debe ser acá el corazón. Antes de hacer esto, vamos a orar por los hermanos que están ahí en conexión. Cierre sus ojos, hermanos. Vamos a orar por los amigos, por los hermanos que están ahí en conexión. Vamos a orar por la hermana Silvia David. Mi familia dice que hoy murió un hermano de ella. Este anuncio. Vamos a orar por Karina Flores, que pide oración por su vida para su mamá. Almadelia Martínez, creo que es la prima de su servidor. Sí, creo que sí es ella, es Karina, su hija. Sí, es Flores, sí son ellas. Vamos a orar por Ramiro porque muchos se acuerdan de Alma. La hermana María. Y vamos, bueno, este es un bueno. Cualquiera que quiera estudiar el Instituto Bíblico, hermanos, comienza el 21 de este mes de septiembre. El 21 del mes de septiembre, hermanos, comenzamos el Instituto Bíblico. Si usted está interesado en estudiar la teología, hermano, venga y apúntese allá afuera. Van a estar los hermanos con las aplicaciones para que se apunte, hermano. Amén. Y bueno, el pastor le manda saludos a toda la iglesia, hermano. De un aplauso, Señor, con los pastores. Vamos a orar por estas necesidades y por los hermanos que están ahí. Amén, iglesia. Hay necesidades, hermano. Muchos no las escriben, pero hay necesidad. Y vamos a bendecir.
bendecirlos a través de la oración. Amén, aleluya. Padre, en esta tarde, mi Dios, delante de tu presencia nos unimos a este grupo de redimidos presentes, mi Dios. Tu palabra dice que donde 2 o 3 se pusieran de acuerdo y pidiéramos una cosa al Padre en tu nombre, tú lo harías. Señor, y en esta hora te pedimos por toda la familia Lavín, mi Dios, mi hermana Silda, mi Dios. Hay dolor, Señor, en la vida de ellos. Hay dolor, Padre, porque han perdido un ser querido, mi Dios. En esta hora, mi Dios, juntos te pedimos que pongas ese bálsamo en el corazón de cada uno de ellos, mi Dios. Sé que es lo más difícil, Señor, en este mundo, mi Dios. Pero en esta hora clamamos a ti, Señor, a ti, Jesús, porque tu palabra dice, Padre, que tú eres nuestro sumo sacerdote por excelencia. Padre, tú experimentaste cada una de las cosas que experimentamos en este mundo, Padre, y tú eres poderoso para socorrer en estas cosas, Padre, que pasamos, mi Dios. Y en esta hora te pedimos por la hermana Silda y toda su familia, mi Dios. Ayúdalos en estos momentos difíciles, mi Dios. Te ruego que los fortalezcas, te ruego que los ayudes, te ruego que los alientes en estos momentos difíciles, Padre. Ellos necesitan de tu fortaleza, ellos necesitan de ti, Señor. Obra, Padre, por amor a tu nombre en la vida de cada uno de ellos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Así mismo juntos, Padre, mandamos palabra de sanidad al cuerpo de nuestra hermana Almadelia, mi Dios, en el nombre de Jesús. Hasta San Luis Potosí, México, mandamos palabra de sanidad en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús mandamos vida, palabra de vida, palabra de sanidad hasta México, Padre. Delante de ti no hay fronteras, delante de ti no hay nada que te impida decir: quiero que seas sano, y es hecho, mi Dios. Por amor a tu nombre, Padre, glorifícate, mi Dios, para que allá también te den gloria y honra de que vives y que tienes poder y que para ti no hay nada imposible, mi Dios. En el nombre de Jesús, declaramos sanidad en su cuerpo en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Así mismo bendecimos, Padre, a cada uno de los hermanos y amigos que están en sintonía tanto en YouTube como en Facebook. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Bendícelos, obra, Padre, en la vida de cada uno de ellos. Los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A ti sea la gloria y la honra hoy y por todos los siglos de los siglos. Aleluya.